5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y hoy les quiero platicar de un tema que vengo armando en mi cabeza desde hace unos meses. Supongo que estaba esperando tener como la información correcta para compartirlo de la manera más certera posible, aunque estoy segura que seguramente eventualmente podrá nutrirse de otros recursos, de otras formas de ver las cosas, de otras experiencias acompañando en terapia y en mi propio proceso. Pero me parece un tema importante porque comúnmente me encuentro como en esa situación en la que una persona llega a terapia y ya no es, vamos a decir, ni su primer momento, ni su primer abordaje, ya no es este primer espacio, este primer libro en donde empiezo a descubrir mi capacidad de darme cuenta de las cosas o de elegir el tipo de comunicación que tengo, de darme cuenta que soy parte de las relaciones en las que me desenvuelvo, parte fundamental al final de cuentas, como desde este lado de lo que yo provoco, cómo salgo de este lugar de víctima para volverme un poquito más proactivo, un poquito más protagonista frente a lo que hago. Y creo que en ese camino de pronto hay algo que puede llegar a doler mucho, que es descubrir que la sanación como proceso también es incómoda, también es dolorosa, también es continua y es inacabada. Y creo que hay muchas personas o muchas circunstancias que de alguna manera nos lo han vendido como tal, como estas falsas promesas que nos ha vendido la mercadotecnia a lo largo de la vida, ¿no? Tómate esta pastilla y todo se va a solucionar en términos de, no sé, tu ansiedad, o haz solo este ejercicio y vas a quemar calorías y tonificar y lograr mayor longevidad y lo que sea, ¿no? O toma, no sé, cúrcuma por las mañanas y esto te va a reducir todas las posibilidades de tener cáncer y de tener, yo que sé, diabetes y lo que sea. Estamos como acostumbrados a que nos vendan productos estrella o productos mágicos que de alguna manera nos malacostumbran a la idea, no a la realidad, sino a la idea de que una vez haciendo eso, el asunto va a estar resuelto. Y como ya lo hemos hablado en episodios anteriores, los asuntos existenciales no se resuelven, sino que se disuelven a lo largo del tiempo, pero de cualquier manera van a volver en un sentido de una nueva mirada o de una nueva temporada del conflicto que según esto ya habíamos liberado. Y es que déjenme poner ejemplos para volverme como un poquito más clara. Existen personas que llegan a terapia diciéndome, quiero venir a trabajar, no sé, la relación que tengo con mi mamá, pero yo ya la había trabajado, ¿no? O quiero venir a hablar de cuánto trabajo me cuesta, no sé, generar una dieta y seguir el ejercicio de una manera constante, pero es algo que yo ya había trabajado. Y entonces es esta como falsa ilusión que porque ya lo trabajé es como si le hubiera puesto una palomita, ¿no? Un check de, listo, ya trabajé la relación con mi mamá, con mi pareja, con mis hijos, con mi cuerpo, con mi vida, con mi lo que sea, y es como que tenemos una noción de ponerle palomita a las cosas. Y luego entonces se vuelve curioso, porque no es que nos confronte realmente lo que está pasando, sino que eso que está pasando, teóricamente, no tendría que volver a estar pasando. Y pues nada más lejos de la realidad. Hace tiempo escuché una frase preciosa en un episodio de Se Regalan Dudas, que decía que la terapia, y me atrevo a decir a los procesos de autoconocimiento en general, no nos ayudan a sentirnos mejor, sino a ser mejor sintiendo. Y esto creo que tendría que ser una premisa importante, porque si bien habrá momentos en donde después de un proceso de autoconocimiento, de terapia, una conversación profunda con alguien cercano, sí nos sintamos mejor porque de alguna manera nos sintamos liberados, también hay veces que no nos vamos a sentir mejor, pero que vamos a ser capaces de percibir aquello que no estamos sintiendo de una manera mucho más oportuna. Creo que aunque esto es una realidad y en términos de sanación hay un montón de cosas que nos van a seguir doliendo, creo que la buena noticia es darnos cuenta cuáles son esas actitudes, rutinas, nuevos comportamientos que están alrededor de nosotros, que nos pueden dar pues cierto indicador de que sí estamos sanando y de que sí va por ahí. Y eso lo puedo ver en un contraste con personas que apenas están como entrando en este mundo del autoconocimiento, del desarrollo humano, tratando de entender de qué va la cosa. Y de pronto la mayoría de las cosas es un descubrir, como les decía hace un rato, no es un descubrir la libertad, es un descubrir la parte de responsabilidad de la cual ellos tienen, pues vamos a decir que injerencia. Es también el descubrir esta parte de poner límites, descubrir esta parte de ser asertivos,
Y todo ese descubrimiento es nuevo y como es nuevo es un poco como, wow, todo un mundo por descubrir detrás de ello que nos hace sentir como avanzando un poquito más rápido. Cuando llegamos a un punto que de ninguna manera quiero decir que sea que ya lo logramos, pero en donde todos estos asuntos ya no son del todo nuevos y ya no es así como, soy responsable, puedo mejorar mi comunicación, ¿no? Y ya tengo la información para lograrlo. Creo que de pronto nos exigimos de una manera brutal y poco compasiva cómo debemos de manejarlo, ¿no? Tengo estas nociones de la vulnerabilidad, estas nociones de que las emociones no son ni buenas ni malas, tengo estas nociones de que hay procesos dolorosos y sin embargo cuando los vivo como que me quiero alejar de ellos pensando, no, pero si yo ya sané, y pues yo te diría que la sanación es un proceso continuo, al igual que básicamente cualquier cosa en la vida, pero sí hay indicadores de que estás sanando. Y esos indicadores no son desde un lugar acabado, sino desde un lugar transitorio, continuo y consistente. Y para ello me gustaría mencionarlos de tal forma que de alguna manera nos traten de dar un poquito de luz, un poquito de esperanza, un poquito de certeza, si puedo decirlo de alguna manera, aunque creo que en los procesos humanos hay pocas cosas ciertas, pero simplemente como para sentirlos desde un lugar como un poquito más en paz de que el camino está siendo, pues si no el correcto, porque no soy yo nadie para decir que es tu camino correcto el de sanación, creo que de alguna manera te ayuda a llevarlo con un tanto de más ligereza. Mucho de lo que les voy a compartir ahorita tiene que ver con, como les digo, mi experiencia dando terapia, mi experiencia personal al transitar por estos procesos. Y pues la vida no se equivoca y puso en mis manos en enero este libro divino que se llama Ligereza de Jung Pueblo. Y como les digo que la vida no se equivoca, lo leí y habla mucho de este proceso, en particular de este chico, en su transición de sanación, después de haber vivido una vida llena de excesos, llena de pobreza, llena de pues, muchos retos de vida muy, muy, muy duros, y como de pronto un día tirado por una casi sobredosis, a punto de tocar la muerte, de pronto elige que pues hay un camino o descubre que hay un camino diferente que elegir y a través, particularmente en este caso, de la meditación de Vipassana, que es un método de meditación, él nos va narrando como su proceso de sanación, pero más allá de darle promoción o no al método, que creo que el método que cada quien hallemos es muy personal y es muy, pues, hecho a la medida de la suma de cositas que nos van haciendo sentido. Hay para quienes correr, hay para quienes rezar, hay para quienes leer, hay para quienes meditar, hay para quienes reír, hay para quienes tejer o hay para quienes una mezcla de todas las anteriores. Creo que el asunto está en darnos cuenta cómo sí estamos sanando. Y pues bueno, en esta narrativa es un libro divino, se los recomiendo muchísimo como parte de un proceso de sanación amoroso, pero hay un punto en particular en donde habla de ciertos conceptos alrededor de señales de que tu nivel de conciencia está creciendo y yo lo resumiría también en que estás sanando. Y me gustaría írselas leyendo y compartirles mi punto de vista de cada una de ellas. La primera es, eres capaz de sentir tus emociones cuando van y vienen. No es ninguna novedad hablar de impermanencia. Creo que es parte importante de cualquier proceso de desarrollo humano, de cualquier proceso de vida, de cualquier proceso biológico, de cualquier ecosistema, de cualquier manera de vida, asumir la impermanencia como parte esencial de todos los procesos. Sé que ya lo he hablado, sé que puede sonar trillado y al mismo tiempo digo, wow, qué difícil es asumirlo, qué fácil nos apegamos a quiero que las cosas se mantengan así, porque es curioso, aun cuando sanamos, queremos mantenernos en ese bienestar lo más posible, ¿no? Y es esa paradoja de decir, aún en esa sensación de bienestar y de sanación, pues va a haber un momento en donde otra vez te vas a encontrar absolutamente perdido y está bien y es parte del proceso. Más que está bien, pues está, ¿no? Está dado, es parte natural de cómo se van a ir formando las cosas. Y creo que ser capaz de percibir o de concientizar esta parte de una naturaleza impermanente en general en la vida nos ayuda muchísimo a percibirlo a través de las emociones. Las emociones son un concepto complejísimo, muy profundo, que mueve al mundo, que mueve a los seres humanos y que a final de cuentas de pronto nos abruman con una noción de gozo o por otro lado de dolor. El gozo se percibe de una manera bastante más sutil que el dolor. El gozo se le tiene que poner atención y de pronto intención para percibirse, mientras que el dolor
viene gratis continuamente y dentro de un montón de cosas, desde un dolor físico porque te golpeaste el dedo chiquito con la pata de la cama, hasta un dolor de descubrir que algo terminó, de descubrir que una persona ya no está porque tal vez es más lejana o porque genuinamente ya no está en este plano. Es el dolor de descubrirnos en vejez, es el dolor de descubrirnos en que el tiempo ha transitado y de pronto me he perdido de cosas o no he descubierto lo que yo querría. Es la excepción a través de pasar por cosas que de pronto yo me conté que tenían que ser diferentes a determinada edad en determinado momento y no son así. Y entonces el dolor viene y viene y viene y la verdad es que por más que queramos rechazarlo, pues es como pues, no sé, como un señor de paquetería incómodo que te va a tocar el timbre hasta que le abras, ¿no? Y que si te toca el timbre y no le contestas, te va a hablar por teléfono, y si no, va a buscar a tu vecino, y si no, de alguna manera va a tratar de encontrarte. Mientras que el gozo, el disfrute, la calma, la tranquilidad y todas esas emociones que son un tanto más evolucionadas, porque no tienen que ver con un asunto de supervivencia, sino simplemente un asunto de conciencia que es propia del ser humano, son genuinamente eh, imperceptibles o no imperceptibles, pero no tan evidentes. Y si sí son evidentes, tal vez no son tan intensas. Y como no son tan intensas, probablemente creamos que no son tan importantes o que no son tan, eh, pues sí, como notables en nuestra vida. Creo que hay una metáfora que pongo, que no estoy segura de haberla compartido antes, pero que el dolor suena como 10 bocinas con rock de AC/DC en sonido 20, ¿no? Mientras que el gozo suena como 3 bocinas de una canción de Taylor Swift a 5 de volumen, si bien nos va, ¿no? Y solo si le pusimos atención a que esa canción estaba sonando, porque si hay el suficiente ruido del dolor de alrededor, no va a sonar. O sí suena, pues, pero no la vamos a percibir. Creo que tenemos que entender que el dolor nos jala y nos arraiga a la tierra y nos hace replantear las cosas de una manera frontal y por eso es tan poderoso y tan útil. Y el gozo en realidad no es que de pronto tenemos que crearlo, pero más allá de crearlo es tratar de aplicar una actitud de gozo frente a las cosas que vivimos. En esta misma índole, cuando hablamos del asunto de las emociones que vienen y se van, es transitar justamente estos momentos tanto de gozo como dolor, como momentos impermanentes, como momentos transitorios, como momentos en una posibilidad de escabullirse de nuestras manos y si no los tomamos y tomamos conciencia y los atesoramos, por eso tan importante la escritura, esta manera de registrar aquellas cosas que no son importantes, por eso las fotos son tan importantes, pero es como entender qué tanto estamos viviendo desde una experiencia plena. ¿Cuántas veces no tomamos fotos, videos y demás de algo que no vamos a volver a ver? Personalmente yo tengo una rutina que disfruto mucho, que de vez en cuando agarro mi celular y me voy así como scrolleando hasta donde me da la vida y de pronto me encuentro con unos videos divinos de mis hijas y pues nada, me hacen como notar la manera en la que han crecido, porque como obviamente yo veo cómo crecen, pero de una manera muy gradual, pues de pronto no percibo este cambio grande, ¿no? En su manera de hablar, en su manera de expresarse, en su manera de vestir, en lo que les gusta, en lo que no les gusta. Entonces, creo que es un camino de conciencia percibir esta parte de los asuntos transitorios y por ende es un indicador de sanación porque en el momento que estoy viviendo algo profundamente doloroso, porque sin duda lo voy a vivir, puedo agarrarme de la fe y de la certeza de que es transitorio. El siguiente punto habla de afrontas el pasado y notas cómo se manifiesta en el presente. Y esto a nivel de ego es durísimo, porque uno cree que porque ya lo notó, que porque ya lo trabajó, que porque ya lo habló, que porque ya lo vivió, no tiene por qué volver a vivirlo. Y la verdad es que pues, la mente es tan compleja, es tan eh, inteligente a final de cuentas, porque tenemos un gran porcentaje de nuestras memorias que son inconscientes, porque la mente no se equivoca y si las tuviéramos a la mano viviríamos profundamente traumatizados por todo lo que nos ha venido pasando. Creo que es notar que en la medida que yo estoy entendiendo mi presente es una manera de narrar mi pasado y también puede ser una manera de predecir mi futuro. Creo que estar viendo cómo regresa eso de mí es tocar altos niveles de humildad para decir, de pronto esto me rebasa. Y de pronto, por más que yo quiera tener este control máximo de mis emociones y de mi sanación y mi terapia y mi bitácora y mis KPIs y todo lo que yo pueda querer tener para sentirme en control de las cosas,
de pronto me veo de nuevo rebasado por eso que ya me había rebasado no una, sino 20 veces atrás. Creo que es una manera de sanar desde, insisto, la humildad y la compasión, de darme cuenta que hay cosas que están más arraigadas a mí de lo que creo, y solamente notar ese patrón de que vuelven me puede ayudar, no sé si a prevenirlas en el futuro, pero sin duda a manejarlas de una manera distinta. Me regreso a la frase de que no venimos a sentirnos mejor, sino a ser mejor sintiendo. No es una parte de borrar el pasado, porque también en el pasado está el aprendizaje, sino de percibir que en el momento que notamos, no manches, vuelvo a caer en esto, tal vez puedo verlo desde un, claro, y la vez pasada que caí en ello lo logré sortear de esta forma, fue transitorio y de alguna manera me hace hacerlo, llevarlo de una manera mucho más sobrellevable. El tercer punto tiene que ver con observas tu mente mientras procesas situaciones difíciles. A esto yo le llamo el delay de la conciencia, cuando no es una habilidad que tenemos ya desarrollada en la sanación y sin duda alguna nos puede agarrar en curva más veces de las que creemos. Esta parte del delay de la conciencia, si decimos la palabra delay en español, tiene que ver con retraso. Y el retraso tiene que ver como con esta parte de pronto perder de vista que algo está pasando porque estamos en automático y luego entonces darnos cuenta de ello tarde. Cuando digo tarde, hay de retrasos a retrasos, ¿no? Es el retraso de un avión de 20 minutos o el retraso del avión de 8 horas por una nevada o incluso de días porque se cierra el aeropuerto. Yo lo pienso así incluso cuando estás en una conversación, ¿no? Seguramente a todos nos ha pasado en esta nueva manera de comunicarnos a través del Internet. Ay, la nueva manera, ¿eh? La señora moderna. En esta manera de comunicarnos a través de señal de internet que de repente tarda en llegar y te das cuenta, no sé, que hay una diferencia de 20 minutos, no 20 minutos me la volé, 20 segundos, un minuto o 10 segundos entre lo que dijiste y en el momento en el que la persona te alcanzó a escuchar. Y esto pues obviamente va generando como un retraso o un entorpecimiento en la manera en la que te estás comunicando con la persona. Yo creo que la conciencia nos habla, nos avisa, hey, esto tiene riesgo de funcionar mal, hey, esta persona te detona estos botones, hey, vale la pena no ir tan cansado a esto porque vas a llegar mal, o oye, estás muy cansado para llegar a esta circunstancia, vale la pena que estés con una doble alerta de cualquier riesgo de irritabilidad y demás porque estás en un lugar frágil. Creo yo que cuando aprendemos a observar la mente en momentos difíciles, sí es para una contención de estas emociones y de estas posibles actitudes que se vuelvan como mucho más frontales, pero al mismo tiempo es también como para plantear las cosas desde un si me doy cuenta, perdón, si me doy cuenta, entonces puedo ser capaz de prevenir ciertos asuntos, de anticipar a las personas que están a mi alrededor, de considerar que puedo funcionar de una manera distinta, incluso de una manera simbólica o literal, amarrarme las manos o la boca o lo que sea que yo vaya a decir en un momento porque sé que puede ser un contexto difícil. Me puedo dar cuenta cómo hay una efervescencia, un ardor, un incendio interno y tratar de ocupar las mejores herramientas de respiración, de contención, de cambiar de enfoque, de hacer una pausa, de pedir un momento a la persona, de lo que sea para aceptarme en un riesgo de irritabilidad. Creo que esto es un acto, de nuevo, enorme de humildad, porque entonces no se trata de nunca estallar, no se trata de que en todo me pase así como por encimita con teflón, como si no me fuera importante, sino más bien de detenerme a pensar, híjole, aquí la puedo regar. Y porque la puedo regar, mejor me anticipo. Pero el ego sale. Y el ego dice, ¿cómo crees que la vas a regar si tú ya fuiste a terapia? Y si tú ya sanaste, y si tú... No, 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 sí, justo. Un indicador de sanación es darme cuenta que esto me pone en riesgo a las personas de mi alrededor y que en el momento que lo estoy viviendo seguramente me siento lleno de poder y lleno de certeza y de verdad. Pero cuando me escuche al día siguiente, cuando escuche el reclamo a las personas que estuvieron involucradas, es altamente probable que me sienta avergonzado y arrepentido de lo que hice. Un indicador de sanación es ser capaz de decir, no estoy pudiendo con esto. La siguiente parte tiene que ver con tomas nota de los patrones de comportamiento que aparecen repetidamente en tu vida. Y creo que esto tiene que ver con asuntos anteriores como, ok, yo comúnmente me veo en este momento en el que hago tal cosa o suelo tener estas actitudes o cuando me topo con este tipo de personalidad funciono de esta manera. Y entonces de alguna manera tomo nota.
Tomo nota para qué, para hacer conciencia. Hay tantas cosas que nos pasan desapercibidas en la vida que si no nos detenemos literalmente a tomar nota o simbólicamente a tomar nota mental o a tomar nota porque lo compartí, insisto, en mi proceso terapéutico con mi persona de confianza o simplemente en un momento de reflexión, será mucho más fácil que me vuelva a ocurrir. Registramos con mucho más atención aquello que realmente le ponemos atención desde una manera, insisto, de escritura, de lectura, de conversación. Te aprendes más, no sé, la trama de una película que viste acompañado y entonces la comentas con otra persona. Si tomaste notas en un curso, en un podcast, en lo que sea que estás escuchando, se te va a grabar con mucho mayor fuerza. Y no es tanto por un tema de memoria, sino es por un tema de recursos. En el momento que yo tengo más recursos para darme cuenta de aquellos patrones que impactan en mi vida, pues soy más capaz de prevenirlos para que no me lleguen a dañar o a afectar tanto como podrían hacerlo. El penúltimo punto tiene que ver con observas cómo tu propio pensamiento afecta tus emociones y entonces te das cuenta de estas narrativas, historias que están dentro de ti que te van planteando un, claro, me hacen esto porque tal, o claro, este es como todas mis exparejas que han hecho tal cosa, o ya estás como siempre con estas conductas, tal cosa que te hacen sentir avergonzada, triste, etcétera. Son de estas cosas que tienen que ver con darme cuenta que la mayoría de las circunstancias a las que me enfrento no son las circunstancias per se, sino la manera en la que yo me narro las cosas con respecto a esas circunstancias. Y de repente, de nuevo, basta un segundito de humildad para decir, ¿qué tiene de gozo flagelante estarme contando esta historia de esta manera? ¿De qué manera me ayuda a mantenerme en una posición de víctima en lugar de a tomar un poquito más las riendas de mi vida? Es como ese momento en el que aceptas que esta persona que era la razón de todas tus desgracias ya no lo es, porque ya no está cerca, porque ha cambiado, porque ha mejorado, y es como, no, ¿y ahora de qué me voy a quejar? ¿No? Es como aprender a darte cuenta que esa parte de la narrativa, esa historia que te vas contando de cómo funcionan las cosas, también es rutinaria. Y es una parte de pronto muy inconsciente que no te das cuenta de, con esta persona ya, no solo ella se comporta así conmigo, sino que yo también me comporto así con ella, de acuerdo a la historia que me cuento con respecto a ella. Entonces, me parece importante detenernos a pensar cómo mi pensamiento impacta en mis emociones y por lo tanto en mi comportamiento. Si yo me voy dando cuenta de estos pensamientos a través de mecanismos, insisto, de meditación, de análisis, de reflexión y demás, me pueden ayudar a darme cuenta de ello y con eso contener o apropiar un poquito más las emociones dependiendo de la circunstancia en la que me encuentre. Y el último punto tiene que ver profundamente con él, que es examinas tu narrativa interior. Somos las historias que nos contamos, somos el resultado de las acciones que tenemos y las acciones que tenemos son la consecuencia de aquellas cosas a las que les damos valor, de aquellos asuntos que tienen que ser sustentados por nuestro sistema de creencias, porque si yo creo que es valioso, entonces lo voy a hacer y si creo que no es valioso, no lo voy a hacer. No importa lo que me digan los doctores, no importa lo que me digan las personas de mi alrededor. Vaya, si nos basáramos en un tema de lógica los seres humanos, yo no tendría chamba, ¿no? Creo que no es un tema de lógica, es un tema de esa complejidad que hay detrás de decir, ¿dónde está esa narrativa que me fomenta a seguirme poniendo en los mismos lugares? Aquí la invitación, como siempre, es a generar autoanálisis de la manera que más útil te sea. Si se trata de leer, si se trata de escuchar, si se trata de hacer un montón de cosas que te ayuden a reflexionar, pero sobre todo a tener que tomar alguna decisión sobre cómo lo puedes hacer de una manera distinta, de acompañarte, que de algo nos sirva útil, de la tecnología para ponerte de pronto recordatorios, para ir escribiendo tus emociones, para ir planteando estos patrones en los que te encuentras y a trabajar desde una enorme gratitud hacia aquello que te está ayudando a sanar. Insisto, nadie dijo que la sanación fuera fácil, nadie dijo que la sanación fuera estática, firme, absoluta, pero creo que si nos vamos dando cuenta que, voy a repetir todos los puntos que dije, eres capaz de sentir con tus emociones, perdón, cuando van y se vienen. Perdónenme, lo voy a volver a repetir. Eres capaz de sentir tus emociones cuando van y vienen. Afrontas el pasado y notas cómo se manifiesta en el presente. Observas tu mente mientras procesas situaciones difíciles. Tomas nota de patrones de comportamiento que aparecen repetidamente en tu vida.
observas cómo tu propio pensamiento afecta tus emociones y por último, examinas tu narrativa interior. Amigos, tener una vida perfecta no es un síntoma de sanación. Darte cuenta que tu vida, tan imperfecta como es, puede ser sobrellevable de una manera trascendente, sí es un proceso de sanación. Les mando un beso enorme y nos vemos dentro de 15 días.